Saludos y bendiciones, amigas y amigos, ¿cómo están? Aquí su doctora Amor, Cecilia Alegría, desde Miami, Florida, en otra edición de este programa para parejas que no solamente es para los casados, también para quienes buscan pareja y quieren prepararse para el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y el día de hoy vamos a demostrarlo con una pareja de pastores que tienen un testimonio poderosísimo, que los va a conmover inmensamente porque ella estuvo médicamente declarada muerta por 25 minutos y gracias al poder de la oración y la misericordia infinita de nuestro Padre Celestial, resucitó y ya lleva 8 años después de esta experiencia traumática, viviendo bajo la luz de este gozo especial que nos da el Señor cuando nos brinda una segunda oportunidad de vida, y vida física en este caso, no solamente vida espiritual. Vuelvo con ellos después de este pequeño mensaje, así que quédense conmigo en La Doctora Amor. Hola amigos, amigas, los saluda Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Conocen a alguien, una familia que tenga un hijo diferente, una hija diferente? Pues para esa persona, a esa familia le va a convenir leer mi nuevo libro, que ya es el 10º, titulado Alesia. Mi hijo es una mujer trans, y narra la historia de una madre cristiana, consejera bíblica matrimonial, que descubre que su hijo de 35 años, casado, ha sido toda su vida mujer y se ha sentido como mujer, pero ha tenido que vivir fingiendo ser hombre. Y cuando lo descubre, estando este hijo casado, se da un gran caos familiar, pero luego se logra la conciliación, y no solo la conciliación, sino el predominio, la prevalencia de lo que es el verdadero amor maternal. Y este es un mensaje para los cristianos que muchas veces no saben cómo actuar ante circunstancias como estas. Y espero pues que compren el libro, que se encuentre en Amazon y en mi página web, ladoctoraamor.com. Espero que Alesia te ayude a transformar tu vida, a cambiar tu manera de pensar y sobre todo a tocar tu corazón. Gracias. Estamos en Amor que Triunfa y el día de hoy tengo una pareja triunfadora de pastores maravillosos que tiene la iglesia Jesucristo es Rey. Los pastores Joaquín e Isabel Díaz, que tienen 36 años de casados, 20 años de pastorado, un hijo y 3 nietos, y que son ejemplo de que el amor triunfa cuando persevera en la fe. Porque ella tiene un testimonio que muchos no lo van a creer. Pero miren, hemos visto casos, hemos visto milagros de personas que se han salvado de morir. Hemos visto milagros de grandes enfermedades que han sido curadas. Pero ¿cuántos de ustedes han visto el milagro de volver a vivir? Es decir, la persona estaba declarada muerta médicamente y esa persona resucita, porque esta es la palabra que vamos a utilizar, resucitar. Y este es el caso de la pastora Isabel y su esposo, que la acompañó en esos momentos tan difíciles. Bienvenidos, qué bendición tenerlos en el programa, un placer tan grande. Ok, comencemos describiendo la enfermedad, si es que se le puede llamar así, o el diagnóstico inicial, que es malformación arteriovenosa cerebral. ¿Qué significa esto, Isabel? Eso significa puede ser de nacimiento o puede haber sido por, a veces en algunas ocasiones dicen cuando uno está con mucho estrés, pero el asunto es que no se sabe de dónde viene, pero ese es el anticipo a cuando tú tienes una aneurisma y te puede dar un derrame cerebral. Wow. Y ahí pues supuestamente pues casi nadie vivimos. Ya, o sea, ¿cuántas posibilidades de sobrevivencia tiene una persona que sufre esta malformación arteriovenosa cerebral? Bueno, cuando a mí me fueron a hacer la operación, no sé exactamente al que no le habían hecho la operación. Ellos me dijeron que al firmar el papel para hacerme responsable tenía un 70% de muerte, un 30% de vida. Wow. Pero ellos no sabían exactamente lo que iban a encontrar adentro cuando vieron. O sea, ¿tienen que abrir la cabeza? No, fueron por la ingle con unas máquinas especiales y que tienen cámaras. Y ahí descubrió el doctor, que él no lo sabía, que el 70% era la deformación. Él pensó que quizás era un 30 o 2 o un 20, pero resultó que era el 70% y el 30% un coágulo, el cual no se podía extraer. Todo esto en el cerebro. En el cerebro. Dios todo. El 100% de mi cerebro, el 70% deformado, la deformación cerebral, que es muy conocida en inglés por AVM. Sí. Y
es una malformación. ¿Y cuándo se descubrió esto? ¿En qué año? Esto se descubre en el 2009. En el 2000, a finales del 2008 empecé con malestar y estaba sintiéndome mal. Pero justo habíamos acabado de pasar un ayuno y cuando yo le digo a mi esposo que me sentía mal, él me dijo, eso fue que te comiste un bistec después del ayuno. Digo, esto no es problema del estómago. Esto no es problema del estómago, esto es problema del cerebro, de otra cosa. ¿Qué era? ¿Dolor de cabeza o cuál era el síntoma? Me daba como náuseas y él iba a 30 millas por hora y yo pensaba que iba a 60. Wow. Y así fue que comenzó. Y fue unos momentos difíciles. Por fechas que eran festivas de Navidad, fui a un hospital donde no habían algunos recursos y entonces ahí automáticamente, pues mi hijo fue y sin avisarle ni a su papá ni nada, él me sacó de ese hospital y me fue a hacer exámenes, gracias a Dios que Dios lo usó. Qué bien. ¿Para qué? Para descubrir que había algo. Y llegamos a la consulta del neurólogo, no del que me operó. Sí. Y cuando me vio, yo estaba atendiendo a un cliente y en el teléfono le dijo, suelta ese teléfono, que lo tuyo es de vida o muerte. ¡Wow! Y ahí nos quedamos los dos. ¡Wow! ¿Esto fue en el 2009. 2009. Pastor, y usted cuando recién comienzan todos estos problemas, ¿cuál es su proceso desde el punto de vista mental y espiritual en cuanto a prepararse para lo peor? ¿Usted creía que la pastora iba a morir? Bueno, en parte estaba como en esa lucha, en ese debate, creyendo la promesa de Dios, creyendo la palabra de Dios, pero la primera que me dio la noticia a mí no fue ningún doctor, fue ella misma. Ajá. Ella me dijo, bueno, me descubrieron un tumor en el cerebro. Wow. Y ese es el coágulo que ella tenía, que es el 30%. Luego las cosas se complicaron con esos exámenes MRIs que le hicieron. Ahí se descubrió que el 70% del cerebro estaba deformado. Deformado. Completamente, su cerebro estaba completamente deformado. Ay, qué triste, pero Entonces, cómo de bueno es el Señor, ¿no? Que todavía estamos recién empezando la historia y ya comenzamos a regocijarnos y a alabar a Dios por este milagro, porque es un milagro que usted esté viva acá. Realmente es un milagro. Entonces, una vez que se diagnostica, viene la operación. ¿En qué consistía la operación? ¿En que se ingresaba por la ingle? Primero no me explicaron, primero tuvieron que ponerme y sin saber si me iba a dar el derrame o me daba, bueno, tenía que esperar un tiempo a que se desinflamara, porque estaba muy inflamado el cerebro y justo no me podían dar ningún antiinflamatorio que contuviera aspirina porque podía sangrar y ya. Entonces me dieron otro para ir desinflamando. Entonces esa etapa pasaron como 2 meses y eso fue el proceso que no se sabía exacto cómo lo iban a hacer. Cuando ellos me hacen otro angiogram antes de la operación, ahí fue donde el doctor Duan Wan, un doctor espectacular, le dice a mi esposo que como era el riesgo de lo que se iba a hacer, sin saber todavía que había un coágulo que no se iba a tocar. O sea, el riesgo de la operación era 70% probabilidad de fallecimiento, 30% probabilidad de sobrevivencia. Así es. O sea, ese diagnóstico es como para desalentar a cualquiera, ¿no? Pero no quedaba más remedio. O sea, había que hacer la operación. Pero en ningún momento me desalenté. En ningún momento estuve que dije, Dios mío, ¿por qué? No le pregunté al Señor en nada, solo que yo le daba consuelo a las personas e incluso cuando llegaron al hospital, que ya me iban a hacer la operación, vinieron hermanas que me quieren mucho, aún están con nosotros, y me besaban como despidiéndose. Y yo con una sonrisa, yo no tuve miedo, yo lo que sí no podía seguir viviendo como me estaba sintiendo. Claro, que no podía. Claro. Pero yo no tuve miedo en ningún momento. Ellos estaban un poco más desesperados cuando vieron que pasaban 3 horas, 4. O sea, que usted no tenía miedo a la muerte para allí, nada. En ese escenario de esa operación tan riesgosa. En ningún momento. Ay, cómo la admiro, pastora, cómo la admiro. Momento. Se necesita tener realmente una gran relación con Dios para llegar. Ella fue a la sala de operación contenta. Ay, Me lo decía que estaba contenta. qué tal ejemplo, la felicito. Y eso la hace resplandecer aún más. Amén. Vemos en usted esa luz que viene de las personas que tienen una comunicación muy cercana con el Señor. Entonces, cuando ya está terminada la operación, que todo estaba bien, algo se complica, ¿no? Que es el momento en que usted, en apariencia por lo menos, bueno, no en apariencia, porque eso sucedió, fallece. ¿Cómo fue la complicación? La complicación fue que fuimos al hospital porque me iban a hacer
una prueba a ver cómo estaba lo de la operación, porque me tenía que estar viendo el doctor cada 3 meses. Y el doctor hizo todo, miró todo, dijo, esto ha sido un éxito, porque entre eso y la operación, o sea, la embolización que me hicieron, hubo en un lugar que me trató con un robot que me disecó el coágulo que tengo en mi lado izquierdo. O sea, que yo tengo el coágulo ahí disecado. Sí. Y la embolización que la hizo un doctor, pero mi sanidad ha venido del Señor. Amén. Eso lo sabemos. Amén. Él ha permitido el adelanto con esta ciencia, con todos los adelantos que hay en todos los sentidos, pero eso está ahí. Y muchos me decían, ¿cómo vas a vivir pensando que tienes un coágulo disecado? ¿Y cómo vas? Y ese glue, porque se me iba a caer el cabello, el pelo, se me iba a pasar tantas cosas y nada de eso sucedió. Gloria a Dios. Todo fue una bendición. Qué y bien. yo lo miré de una manera que el Señor me quería llevar, era a otro nivel. Ya. Y ahí pude soportar toda esta época. Claro, la ayuda de mi esposo ha sido valiosísima. Sí. Y ¿saben qué? O sea, realmente ahora va a venir la parte más importante, que va a ser la descripción del momento del fallecimiento, que los médicos dieron constancia de que la pastora Isabel Díaz había fallecido y luego 25 minutos después, gracias a la oración, despierta. Pero vamos a ir un mensajito pequeñísimo y regresamos con la parte final de esta entrevista, con este poderoso testimonio para darles esperanza a ustedes de que hay vida después de la muerte. Amigos, ¿han pensado en la necesidad de capacitarse para triunfar en el amor? Toda la gente se capacita para triunfar en el empleo, en la carrera profesional y descuidan lo más importante, que es la preparación para el matrimonio. Y para triunfar en el matrimonio yo les tengo muchas conferencias. Puedo darles conferencias, seminarios, talleres de temas tan diversos como los 4 pilares del matrimonio, los 4 niveles de intimidad de la pareja, los 5 niveles de compatibilidad amorosa, por qué hombres y mujeres no nos entendemos y qué hacer al respecto. Hay tantos temas interesantes, lo único que tienen que hacer es contactarme a través de mi email que va a aparecer en pantalla. Este email va a ser solamente para las personas que quieren que vaya a dictar alguna conferencia a sus ciudades, a sus países, me invitan y yo feliz los visito porque esta es mi misión, ayudarlos a formar relaciones sólidas, matrimonios eternos que duren para toda la vida hasta que la muerte los separe. Que Dios los bendiga. Hola amigas y amigos, les saluda Katy Melgar, quien acompaña en cada episodio a nuestra querida doctora Amor con encuestas al público, leyendo sus inquietudes, comentarios y mucho más. Hoy quiero invitarles a que conozcan más de su ministerio ingresando a su página web, visitando su canal de YouTube y sus redes sociales. También la puedes contactar al número que aparece en pantalla. Acompáñanos en este ministerio que se dedica a salvar matrimonios y a capacitar a los solteros para triunfar en el amor. Continuando, qué importante y qué valioso este testimonio. Pastor, usted estaba en el momento en que la pastora fallece, pero ¿por qué se da? O sea, tuvo un paro cardíaco que supone que algo le cayó mal. No creo que fue un medicamento que le cayó mal, una reacción alérgica. Sí, ella tenía mucho dolor debido al procedimiento. Entonces ella le dice a la enfermera, tengo demasiado dolor, ¿me puede dar algún calmante? Entonces, acuérdate que usaron anestesia también. Entonces, cuando le dieron el medicamento fue un Percocet. Sí. Entonces, parece que eso hubo un contraste. Entonces, ya ella se tomó el Percocet, le dieron de alta. Ajá. La pusieron en una silla de ruedas, bajamos y cuando estamos en el valet parking, esperando el carro, no llegaba el carro de nosotros. El carro de toda la persona que iba con nosotros llegaba, menos el de nosotros, y yo desesperado. Pero en eso, ella me dice, me estoy sintiendo mal. Esto a la salida de la clínica, ¿cuánto tiempo después de la operación? Yo diría 1:30, 2 horas. O sea, no de la operación, fue de la prueba que me estaban haciendo. Para darle de alta. Para darle de alta de esa operación. todo lo que había pasado por 2 años. Y estaban esperando el ballet que trajera el auto. Para marcharnos a la casa. Y no venía, y no venía. Y no venía. Entonces, en eso me dice, me siento mal. Ustedes saben que cuando tú sales de un hospital como paciente, si tú saliste, tienes que volver a ingresar de nuevo. Sí, con registrarse. Registrarse, todo el procedimiento. Ay. Pero con ella no.
ahí vemos la mano de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El mismo hombre que la sacó con la silla de ruedas volvió y entró al hospital de nuevo. Gloria a Dios. Entonces, ahí fue cuando le dio el paro cardíaco. El paro cardíaco. Ya, pero pastora, ¿cómo se identifica un paro cardíaco? Cuéntele a la gente qué se siente. En ese momento yo lo que sentí era como que todo se me iba. Yo me sentía como que tengo mareo, tengo esto, ¿qué tengo? Y ahí fue cuando le dije a mi esposo, me siento mal. Claro. Entonces, al yo entrar ahí y ver que ellos me empezaron a poner tantas agujas, tantas cosas, era en caso de, yo no sé lo que ellos pensaron. Y lo único que recuerdo fue que me rompieron la blusa. Para ponerle los aparatos esos de resucitación. Entonces, ellos supuestamente, me estaban resucitando. Yo no sé nada porque yo estoy muerta. Sí. Y estuvieron batallando por 25 minutos. Para mí que fueron como 4 horas. Los golpes que yo me sentía el otro día. Pero yo sé que fue el Señor. Sí, amén, amén. Yo sé que fue el Señor. El Señor los usó a ellos. Sí, claro que sí. Qué bendición, qué maravilla. Entonces, en el momento en que los médicos dicen, pastor, trate de recordar, porque ella estaba ya fallecida, claro. y los médicos dicen, lamentamos mucho, tenemos que darle la mala noticia, su esposa ha fallecido. ¿Usted qué hizo? Estábamos en un cuarto de espera. El mismo médico que la operó, que le hizo la operación, excelente doctor, fue el que entró y dijo, lo siento mucho, tu esposa ha fallecido. Ay, ay, ay. Yo inmediatamente me entró como un desaliento, me sentí mal, pero oí la voz de Dios en mi espíritu, en mi corazón, y me dijo, reprende espíritu. Así mismo, yo no soy mucho de reprender y atar y desatar, no entro mucho en eso, pero Dios me habló, porque yo creo que Dios habla. Amén. Entonces, cuando me dijo, reprende espíritu de muerte sobre ella, yo me paré en la puerta del cuarto donde ella estaba, y yo la vi muerta. Oh. Yo la vi. Y empecé a orar, y el pastor asociado de nosotros también empezó a orar. Qué bien. Pasaron 25 minutos, yo regreso al cuarto de espera, en eso llega la capellana del hospital y quiere orar por nosotros, lo sentimos mucho, queremos orar, nos dio las condolencias. Yo resulté terminando orando con ella. Yo tenía una paz tremenda en mi corazón. Yo esperé el resultado, porque si Dios me habló que reprendiera espíritu de muerte, es por algo. Amén. Yo hice lo que Dios me dijo. En ese momento yo me sentía, ya, se murió. Pero en eso estamos sentados ya, su hermana llorando, todos quebrantados. Entra el mismo médico y me dice, yo no entiendo lo que ha pasado, pero tu esposa está viva. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hubo una celebración grande. Después de 25 minutos en que de- ya los médicos habían dicho, ya no hay nada que hacer. Acá nos retiramos, las condolencias, llamen a la capellana para que ore, la cosa fúnebre y todo lo demás. Así mismo. Pero Dios, en su infinita misericordia y su poder, que es ilimitado, Él es el Todopoderoso y no hay nada imposible para Dios. Pero lo importante aquí es luego de la experiencia. ¿Qué se saca, pastora? ¿Cuál sería el mensaje que el Señor le dio de esta segunda vida que le ha regalado? Ahora agradezco aún más a Dios. Yo he estado y he vivido agradecida de Dios porque de verdad que yo me siento una mujer bendecida. Primeramente es por la salvación de mi alma, por el esposo maravilloso que Dios me ha dado. 36 años. Por mi familia, mi hijo, mis nietos, todo, la congregación. Pero lo que ha sucedido es que de ahí empecé yo como más entrega al Señor, como más en presencia de Dios. Amén. Y por supuesto las alabanzas, esas siempre eran las primeras en mi vida trabajando en el mundo secular. Sí. Pero fue algo tan maravilloso como que yo pude no solo creer que Dios existe, no solo que yo había sido salva, sino es creerle a Dios que Él resucita a un enfermo, Él resucita un matrimonio ya Amén. destruido, Amén. Él resucita cualquier cosa, la gente se lamenta, ay, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué el trabajo? Y yo pienso que Dios está en medio de todo esto para resucitar muchas cosas que están muertas en nuestras vidas, Amén. sabiendo que Dios sí lo puede hacer. Así y es. yo vivo, pero enamorada de que el Señor te dice que tú esperes. Así ¿Qué es la fe? Así es. Esperar y confiar. Eso. Porque empezamos a ver lo que no vemos humanamente, eso es lo que Dios nos va a dar. ¡Qué Y así me belleza! pasó. ¡Qué Yo no hermoso me recuerdo, solo cuando testimonio! hablo de esto me puedo recordar de que ese coágulo ahí desecado y esa embolización de 70%, yo
no me imagino eso que me sucedió, pero sí creo que fue para beneficio. Para beneficio. nuestro. Qué milagro, qué milagro. Y ahora vayamos, pastor, a los mensajes que desde la Biblia nos van a poder ayudar para aquellas personas que están viendo el programa puedan entender que la voluntad de Dios siempre es la de rescatarnos de los problemas y, como usted decía, darnos una segunda oportunidad, resucitar un matrimonio muerto, etcétera. Pero que muchas veces hay situaciones en las que esto no se da. Vamos a poner ejemplos, ¿no es cierto? Y uno se pregunta, ¿por qué esta prueba? En el caso del Antiguo Testamento tenemos a Job, que siendo un siervo tan fiel, fue probado de una manera tan dramática que todos sus hijos fallecieron el mismo día, perdió todas sus riquezas, perdió absolutamente todo, ¿verdad? Lo único que quedó fue su esposa, que era pero bien pesadita, como que se la dejaron para que estuviera ahí recordándole todas sus desgracias. Así es, y entonces, ¿qué dice Job? En Job 1:21, si mal no recuerdo, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo han pasado ustedes por esta prueba? ¿Qué mensaje les deja la prueba? Yo, en lo personal, lo que ha pasado con mi esposa, y lógico, lo que ella sufre, lo sufro yo. Claro, no a nivel de estar en su lugar, porque sería una mentira. Pero yo veo esto como para que nosotros participemos de su santidad. Amén. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos libra el Señor. Yo veo a mi esposa más consagrada al Señor. Yo sé que le es más fiel al Señor. Y por ende, si le es fiel al Señor, me va a ser fiel a mí. Amén. Eso me hace contento. Eso me hace ser más feliz. La cuido, la amo. Estoy pendiente a ella. No soy perfecto, pero ella tampoco. Así es. Pero Dios sí es perfecto. Amén. Entonces, amén. esto ha pasado para que nosotros, en lo personal, podamos estar más cerca de Dios y más cerca los unos a los otros. Y como tú dijiste, que sirva esto como testimonio a matrimonios que ya quieren tirar la toalla, que ya quieren colgar los tenis, como dicen en mi país. Sí. No, para Dios no hay nada difícil. Amén. Si Él resucitó a mi esposa, es porque también Él no quiere que yo esté solo. Así es. Así es. Porque Él sabe que yo no puedo estar solo. Pero si ella hubiera fallecido, estuviera en mejor lugar. Sí. Pero aquí la tenemos. Amén. Y qué bendición, qué bendición. Ahora, también muchas personas se preguntan, pastor, esta pregunta es para los dos, ¿cómo explicar que hayan milagros en algunos casos en personas que, como ustedes, son fieles al Señor y lógicamente reciben la bendición del milagro? Pero hay otros pastores, otros ministros, otra gente fiel dentro de la iglesia que ha orado mucho por un milagro y el milagro no se da, ya sea la sanidad desde el punto de vista físico por una enfermedad o la persona que está falleciendo y quisieran que no falleciera y están orando por ella 24 horas del día y sin embargo fallece. Y uno dice, pero ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? ¿De qué va a depender, etcétera? Y los caminos, dice Romanos 11, ¿no? Que los designios del Señor son insondables y sus caminos son inescrutables. Es decir, tendríamos que dejar de preguntarnos más bien por qué. ¿Esa sería la idea? Yo pienso que el versículo clave que tú dijiste en Job es la respuesta. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. O sea, no podemos manipular a Dios, no podemos mover la mano de Dios cuando nosotros queramos, es cuando Él quiere. Yo no entiendo muchas veces la voluntad de Dios. Ahora sí entiendo que es perfecta, agradable y saludable. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. A los que son llamados conforme a su propósito. Así es. Eso es lo que la palabra dice. Entonces yo no entiendo, como tú dijiste, hay personas que estuvieron orando por seres queridos más joven que mi esposa, con mucho más vida que vivir. Sin embargo, el Señor se la llevó. Así es. Entonces, aquí la tengo yo a ella. O sea que yo me siento agradecido de Dios. Claro que sí. Pero no entendemos el por qué. Exacto. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y vamos a concluir con este versículo bellísimo que estábamos comentando antes de iniciar el programa, que es una explicación muy bella de por qué a veces el Señor dice no. Y es el caso del apóstol Pablo, uno de sus apóstoles preferidos, cuando le dice, este aguijón de la carne, Señor, quítame este aguijón de la carne. Se lo pide 3 veces. ¿Qué cosa es un aguijón de la carne? Bueno, todo el mundo especula que es una enfermedad muy grave que Pablo tendría, ¿no? Y no sabemos qué enfermedad. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Está en 2 de Corintios 12 y más abajito, número 9. Y me ha dicho el Señor, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Un mensajito final, pastora. En este momento yo quiero exhortar a aquel que quizás está en una cama, quizás no tiene esperanza, pero que confíe que Dios puede levantarlo de ese lecho de muerte, pero también, si no sucede, que entendamos que hay cosas en esta tierra, lo dice su palabra, que no lo vamos a entender ahora, pero después lo podremos entender. Amén. Y es algo que de verdad, tenemos que vivir agradecido de Dios en las buenas y en las malas. Eso. En todo, agradecido de Dios y darle gracias a Dios todos los días de nuestras vidas, con problemas, sin problemas, con tristeza, sin tristeza, porque Él es nuestra fortaleza. Y que se haga su voluntad, ¿no es Amén. cierto? Amén. Muchas gracias por haber participado, mis pastores de Jesucristo es Rey de Hollywood, Florida. Si vienen a Hollywood, Florida, tienen una iglesia que visitar. Jesucristo es Rey, de los pastores Joaquín e Isabel Díaz, que estuvieron con nosotros hoy día. Me despido con todo mi amor, esperando que el programa les haya gustado y les haya edificado. Y muy prontito nos volvemos a ver aquí en su programa preferido para parejas, La Doctora Amor. ¿Te preguntas cómo podrás hacer para ver los episodios de tu programa preferido, La Doctora Amor, cuando no has tenido tiempo de seguirlo por enlace? Pues te tengo una buena noticia, lo tenemos en YouTube. El programa completo, de principio a fin, todos los episodios, desde el número 1 y los que vendrán. Pero para esto tienes que suscribirte en mi canal de YouTube y pedir que te envíen las notificaciones para que sepas cuándo se está subiendo el nuevo episodio. Para suscribirte vas a youtube.com/ que es la rayita inclinada, La Doctora Amor, la palabra doctora completa. Te suscribes, le pones likes, me gusta los episodios, haces tus comentarios, participas activamente. Este programa que es tuyo, no solo para parejas, sino también para quienes buscan pareja, La Doctora Amor.